Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros, porque ustedes que son los mejores, continúan el día con el mejor matutino, su mundo de multimedia, su mundo y toda su parrilla programática desde la República Dominicana para el mundo, televisión global, televisión comprometida. José Tomás Paulino, cuéntame. Ese es el mismo hombre de hace muchísimos años. Seguimos con Matutino Su Mundo en esta mañana jueves 7 de marzo del año 2024. Aquí está nuestro invitado especial, un hombre de verbo fuerte, un hombre que no le tiembla el pulso para plantear sus posiciones ni para defender todo aquello en lo que él cree. Delegado del partido La Fuerza del Pueblo ante la Junta Central Electoral, nos acompaña en esta mañana el señor Fernando Fernández. Buenos días. Buenos días, gracias por tenerme aquí en su mundo. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Bueno, ya hoy es una fecha decisiva para todos los partidos políticos que no han soltado prendas de quienes podrían ser esas figuras que van a acompañar sus boletas del nivel presidencial, las figuras vicepresidenciales. Hoy vence el plazo, esta noche, establecido por la ley del régimen electoral 2023 para que los partidos políticos presenten las listas de candidatos del nivel presidencial y congresual, que son las elecciones del 19 de mayo. La gran incógnita es quiénes serán los candidatos vicepresidenciales de los principales partidos. En el caso de ustedes, La Fuerza del Pueblo. ¿Por dónde andaría el perfil? Por lo menos esa prenda pueden soltar ustedes. ¿Qué condiciones debe de tener la persona que ustedes van a presentar hoy, esta noche, a más tardar a la medianoche, como candidato o candidata vicepresidencial? Bueno, eso es complicado aventurarse a definirlo, porque eso está en manos de una sola persona, del presidente Fernández. El partido decidió que fuera una atribución del candidato presidencial la decisión de escoger su acompañante de la boleta. Nosotros como delegados técnicos ante la Junta Central Electoral del partido, lo que estamos a la espera de que se nos suministre esa información, junto con la de los candidatos congresuales, que se completen en la boleta congresual, para entonces depositarla esta tarde, posiblemente en la Secretaría de la Junta Central Electoral. Se le dará a conocer, obviamente, a la prensa el momento en que se hará eso. Así es. Mire, Fernando, la narrativa del gobierno, del oficialismo, ha sido una narrativa bien pensada, bien económicamente ranqueada, porque nunca, si bien es verdad que desde la era de Balaguer se sabe que se incentiva a la gente para que vote con algo de dinero, pasaje o lo que sea, pero lo que ha hecho el gobierno de Luis Abinader, el gobierno del cambio, pasará a la historia como el mayor despilfarro de dinero económico para doblegar voluntades y crear incluso una abstención motivada para que en las elecciones pasadas, recientemente, a nivel municipal, no hubiera esa gran presencia de votantes. Pero dieron varias señales comprando dirigentes de todos los partidos y ahora se está denunciando que aún una vez pasó esta elección municipal, andan ahora ofreciéndole dinero a candidatos que ganaron o a candidatos que perdieron. O sea que la embestida de este gobierno es tan fuerte en materia de entregar dinero en cantidades onerosas a la oposición, y en su narrativa es romper para la reelección. ¿Qué han pensado ustedes y cómo ustedes van a enfrentar? Porque si bien es cierto que la República Dominicana es una cultura presidencialista, ellos tienen la narrativa que lo que acaba de pasar en la municipal será también todavía el triple de lo que acaban de hacer. ¿Cómo se sienten ustedes como partido para poder enfrentar la embestida histórica mayor donde un gobierno ha tomado los recursos de donde sean con tal de aplastar a la oposición? Bueno, ciertamente ha sido obvio que hemos subestimado la capacidad de este gobierno de hacer lo que sea para mantenerse en el poder.
pero obviamente ya aprendimos. Y el partido y las fuerzas opositoras tienen que prepararse para defender su derecho, ¿no? a ir a unas elecciones libres, transparentes y diáfanas. Eso incluye al juez, que es la Junta Central Electoral. No vamos a permitir que la Junta se haga de la vista gorda, como de hecho lo hizo con estas barbaridades que ha hecho el gobierno de Luis Abinader. Yo he dicho, y he quedado corto, que se gastaron más de 52,000 millones de pesos para pagar la abstención de la gente. Y los hechos están demostrando que fue así. Pero eso no es todo. Hay mecanismos incluso que todavía no han salido a la luz pública, mediante los cuales el gobierno se hizo para presionar la abstención del electorado. Mecanismos sutiles que no habíamos visto antes en ningún proceso electoral en la República Dominicana, porque ciertamente uno está ya acostumbrado, habituado a la parafernalia, por ejemplo, que se instala delante de los recintos electorales. Pero lo que pasó ahora no fue común, fue una cosa realmente bochornosa. Y todos nos dimos cuenta desde la mañana. No es que nos sorprendieron los resultados al final, es que desde la mañana de las votaciones ya estaba claro que lo que estaba ocurriendo no era normal, no era lo común. Tenemos que prepararnos para combatir eso, para enfrentar eso. No solamente como partidos políticos, sino como ciudadanos, porque ya lo que está en juego es el libre albedrío de los dominicanos de escoger el candidato de su preferencia. Y ya aquí se le hace daño no a la oposición, se le hace daño a la democracia dominicana. De manera que los dominicanos tienen que poner de su parte, no permitir que compren sus voluntades, pero los partidos de oposición vamos a estar también prestos a enfrentar cualquier situación que se produzca que pueda alterar la voluntad popular en las próximas elecciones de mayo. Igualmente, advertimos a la Junta Central Electoral que asuma su rol, el rol para el que fue instalada ahí. No pueden salir ilesos ellos en unas decisiones que han pospuesto, como es la de el enfrentar, la de las inauguraciones, la compra de votos, la compra de cédulas, el mismo hecho de que la Junta no esté presta a suministrar los duplicados de cédula al electorado. Todo ese tipo de cositas que se van acumulando y que han devenido en esta abstención. En Santiago, por ejemplo, la abstención estuvo cercana al 70%, 68, 69%. Pero en los distritos grandes, en los municipios grandes como los del Gran Santo Domingo, las circunscripciones de la capital, el Gran Santo Domingo, la abstención pasó del 65% también. Es decir, que no es habitual que en estos lugares esas cosas ocurran y debe impedirse por todos los medios que vuelvan a ocurrir en mayo. Cuando ustedes dicen de que van a defender el voto con los mecanismos que sean necesarios, eso de alguna manera abre un amplio abanico de posibilidades. Y hace una semana, Rubén Maldonado, miembro de la dirección central del Partido Fuerza del Pueblo y también coordinador nacional de la campaña, dijo que iban a recurrir a todos los métodos que fueran necesarios para defender el voto, inclusive la violencia. Entonces, eso hizo pensar a muchos sectores, eso de alguna manera generó inquietud en mucha gente. Entonces, yo pienso que el Partido Fuerza del Pueblo debe aclarar a qué se refiere cuando habla de todos esos mecanismos, porque si hay algo que debemos erradicar de los procesos electorales, son las confrontaciones, los enfrentamientos, que lo que terminan es en desgracia, en muertes, en heridos, y que enlutan los procesos electorales. Y yo creo que la República Dominicana ha madurado lo suficiente en el terreno democrático y en el terreno electoral para que volvamos a esas épocas
en las que unas elecciones se convertían en una confrontación física entre los militantes de diferentes partidos? Mire, la violencia la está imponiendo el gobierno. Porque el que está violentando las normas establecidas, las reglas del juego, es el mismo gobierno. Cuando usted decide tirar a la calle miles de millones de pesos solamente para que el electorado no asista a la urna a votar, usted no está siendo gracioso, usted está usando métodos que están prohibidos por la ley. Entonces, ¿cuál es el mecanismo por el cual se hacen la sustitución, los cambios de gobierno? Esas son las elecciones. Y si el gobierno se encarga de que las elecciones no sean diáfanas, no sean transparentes, no sean como la ley manda, entonces, ¿qué le queda al electorado? ¿Qué le queda al pueblo? Lo están llevando a eso. Y en intervenciones anteriores mías, yo decía que los poderes fácticos nacionales tienen que tomar cartas en esto, que no pueden hacerse de la vista gorda, porque en definitiva no es a la oposición solamente a que le impiden el acceso al poder. Es a toda la sociedad. Discúlpeme que le interrumpa. Usted habla de que obviamente que el gobierno está violentando una ley, por ejemplo, pero cuando el gobierno, ustedes dicen que distribuyó dinero, que establecieron carpas a la entrada de los recintos electorales, pero la propia ley del régimen electoral, la ley orgánica del régimen electoral 2023, establece las vías de acción para ustedes reclamar y denunciar esas acciones que ustedes dicen que enturbian el proceso electoral. Entonces, ¿por qué no recurrir a esas vías de acción? Las acciones ya están denunciadas. Ya el proceso pasó, ya eso se vio. Y entonces lo que uno esperaba era que la Junta Central Electoral tomara cartas en el asunto, tomara correctivos, y no vemos tampoco eso. De manera que, ¿qué le están dejando al electorado que quiere ejercer el derecho al voto de manera diáfana y libre? No le están dejando caminos. Entonces, cuando en una democracia se cierran los caminos democráticos, usted no puede luego alegar que no se puede recurrir a otros medios. De eso es que estamos hablando, es de que se impida que esta sociedad caiga en una desgracia que impida a futuro los procesos electorales transparentes. Porque si no, ¿de qué democracia estamos hablando? Una democracia que se compra al electorado antes de que lleguen las elecciones. Así no puede ser, así no funciona, y así no es que está establecido en las leyes nacionales. Entonces, Fuerza del Pueblo es un partido respetuoso de la ley, es un partido respetuoso de los procesos democráticos. Nosotros, nadie vio carpas de la Fuerza del Pueblo frente a los recintos electorales, porque nosotros respetamos las normas, pero tampoco vamos a permitir que los demás la violenten. Entonces, algo tenemos que hacer y lo vamos a hacer. ¿Qué cosas se podrán hacer? Nosotros en su momento y bajo las condiciones en que nos coloquen en el proceso, los iremos mostrando. Pero no podemos permitir que la sociedad dominicana caiga en una dictadura comprada. Doctor, pero en la línea de lo que dice José Tomás, yo tengo una gran preocupación, porque uno, conociendo lo que es el pueblo dominicano y sabiendo que a este pueblo le gustan los procesos electorales, pero hay una inclinación al abstencionismo, porque el mismo sistema se ha ido descalificando en confianza, porque nadie esperaba que un gobierno que se proclama como el gobierno del cambio iba a ser tan perverso. Es cierto. Iba a ser tan podrido, iba a ser tan sinvergüenza frente a la misma ONU y los organismos que estaban observando este proceso. A la OEA. A la OEA, perdón. Y Participación Ciudadana, y organismos que ya se quedan callados frente a esta realidad. Mi preocupación es, en esa línea de José Tomás, que esto degenere violencia. Yo creo que hasta la DNCD debe estar en cada local, en cada colegio electoral, porque aquí se denunció que se le estaban dando raciones de droga a los jóvenes que la consumen para motivarlo a votar. Entonces, cuando una sociedad llega a estos niveles putrefactos, aupado por el propio gobierno, por el partido del poder,
¿De qué democracia estamos hablando aquí? O sea, esto es más grave, doctor. Esto es mucho más grave. Aquí se está jugando en un país que pasó de ser fuente del narcotráfico a consumidores de drogas. Entonces, ¿se han planteado ustedes la posibilidad de que se aumente entonces la vigilancia internacional frente a los colegios? Porque esta acción violenta del gobierno puede generar violencia en la población y gente que se abstenga de ir por el miedo al terror, porque habían tigres colocados y apostados dispuestos a hacer daño a la oposición. Recuerde que el gobierno se ocupó no solamente de cubrir ese tipo de flancos, sino que incluso llevó al Congreso una ley que le permitía la escucha a todo el mundo. Sí. Es decir, este gobierno no puede alegar ingenuidad, ni inocencia, ni desconocimiento de lo que estaba haciendo, porque todos los indicadores dicen que era para eso, para las elecciones de febrero, para ensayar ese proceso en febrero y obviamente aplicarlo en mayo. Bueno, ya la sociedad está advertida, los partidos de oposición también. Ahora veremos cómo el proceso evoluciona. Pero la responsabilidad es de la Junta Central y del gobierno de la República, de lo que ocurra en mayo, no de la oposición, porque la oposición jugó por la buena. Ahí están los hechos. Sí, pero uno se coloca como ciudadano, Fernando Fernández, en lo que significa cada proceso electoral, cada elecciones. La gente piensa que es un simple cliché cuando dicen que nos estamos jugando la democracia y que cada proceso electoral es vital, es determinante para consolidar la democracia, porque en la medida en que nos agenciemos procesos prístinos, transparentes, íntegros y creíbles, vamos apostando, vamos sumando un grano de arena a ese proceso de consolidación de la democracia. Entonces, cuando tú dices de que lo que pasa en mayo es responsabilidad del partido oficialista, del Partido Revolucionario Moderno, uno tiende a pensar que es responsabilidad de todos, del sistema de partidos políticos. Mire lo que ocurre. Cuando un gobierno se presta para recurrir a esos métodos, tiene dos cosas obvias que no le favorecen. Primero, el electorado. Si el electorado estuviera de acuerdo con el gobierno, no hubiera necesidad, no hubiera tenido la necesidad de hacer lo que hizo. Y por sobre todo, y quizás primero que eso, la conducta en la administración pública. Todo el mundo sabe que hay más de 50 auditorías que se han hecho y más de 20 funcionarios que han sido destituidos en este gobierno o han tenido que renunciar o se le ha pedido la renuncia o la sociedad los ha obligado a salir del cargo. Eso es corrupción. La primera señal de que lo que el gobierno está haciendo, lo está haciendo porque teme salir del gobierno. Ese es ese desmán que hizo en febrero. Recuerden que las elecciones de febrero anteriores colapsaron. Y eso obligó a la salida del gobierno anterior. Estas también colapsaron, solo que de otra forma. Porque cuando un electorado en un 60, 70 y más en porcentaje no acude a las urnas, eso es un colapso de las elecciones. ¿Eso es lo que queremos para mayo? Yo creo que no. La sociedad tiene que levantarse, tiene que ejercer el derecho al voto, no importa lo que pase en los colegios electorales, tiene que ir a votar. Porque la forma que tiene la democracia de renovarse es esa. Y después que sea lo que Dios quiera. Pero nosotros como opositores vamos a hacer nuestro trabajo y vamos a motivar a que la gente acuda, porque en definitiva el país no es de los PRMistas, el país es de todos. Y entonces la gran mayoría, que es un 70% de los que se abstuvieron, tienen que reaccionar a esto. Doctor, porque si no será tarde. Es que yo siento que entonces la ley electoral en la República Dominicana no está blindada, en el sentido de que
si en unas elecciones no acude el 50+1 de los votantes, como es la que acaba de pasar, esa elección podrá ser legal, pero no legítima. Así y es. si lo que se está presentando al país de cara al 19 de mayo es una embestida del gobierno que empezó otra vez, de nuevo, ayer estaban denunciando ya gente que a los que ganaron de la oposición le están ofreciendo, además este gobierno no ofrece chin de dinero. No. Son sumas astronómicas según le llegan a uno las informaciones, señores, que cualquier individuo de carne y hueso temblaría a decirle que no, es para resolverle todos sus problemas. Entonces, ante este despilfarro del gobierno que descuida lo básico del país para gastarlo para una reelección, alguien tiene que salir al frente. El gobierno olvida que hay un concepto que tiene que proteger después de las elecciones, y es el de gobernabilidad. La gobernanza, sí. La gobernanza. Cuando usted impide que la sociedad se renueve en su liderazgo, no crea que lo que viene luego serán flores. Y algún día tiene usted que salir del poder. Sí. Porque nadie se queda ahí de manera eterna. Y entonces a usted le van a pasar factura. Ya esta sociedad demostró que pasa facturas. A este gobierno le van a pasar factura por los desmanes que está haciendo. Eso le llegará tarde o temprano. Y entonces el país va a sobrevivirlo. Está en ver si estos funcionarios que este gobierno se ha gastado pueden mirar a los ojos a sus hijos. Algunos ya ha lamentado, ¿no?, sus actuaciones, pero también vimos algunos de ellos celebrando el triunfo de febrero. Gente que debería estar presa, celebrando. Un amigo nuestro decía en una ocasión que para ir a la reelección había que comerse, ¿cómo era? Un tiburón podrido. Eso fue Danilo Medina. Bueno, esta gente se ha comido varias cosas podridas. Tendrán que eruptar. Y Luis Abinader había dicho que él no iba a buscar la reelección. Perdió los escrúpulos. Él los perdió. Por ahí andan muchísimas grabaciones de él diciendo eso. Wow. Incluso ha tenido el tupé de negarlo, de que él nunca dijo eso. Entonces, la sociedad ya los conoce y en su momento le pasará factura. Deben prepararse para eso. Bueno, gracias. Nosotros aquí nos preparamos para tu próxima presentación aquí, porque obviamente cuando vienes dejamos tantos temas en el tintero que uno se queda con la sensación, con el deseo de seguirte escuchando y seguir debatiendo temas importantes contigo. Así es que próximamente te queremos por aquí. A ustedes, amables televidentes, continúen conectados con Multimedios Su Mundo, porque en cuestión de segundos regresamos con parte del contenido que nos resta de este Su Matutino Su Mundo. Su Mundo TV.